Bueno, es un trabajo ser sintético, pero bueno, vamos a hacer el intento. Esta ponencia presenta algunos avances de mi proyecto de tesis de maestría, en el cual abordo básicamente las diferentes estrategias lógicas y producción de valorización simbólica dentro de uno de los centros de la Salada, que es Punta Mogote. Y bien, básicamente en esta ponencia me centro en cómo distintos y distintas feriantes buscan distinguir sus artículos y sus locales y emprendimientos de las propuestas estéticas de otros locales dentro del mismo centro comercial. Antes que nada, creo que es pertinente hacer lo más breve posible, introducción a qué es la Salada. La mayoría debe haber escuchado, la debe conocer, pero siempre viene al caso y para justificar un poco su relevancia. La Salada surgió a comienzos de la década de los 90, más o menos cerca de 1991, como un emprendimiento de comerciantes, como una cooperativa de familias de origen boliviano que se reunían a ofrecer sus artículos, básicamente productos de calzado, indumentaria y alimentación de su propia producción, en un contexto de desindustrialización, desmantelación y expulsión de mano de obra, sobre todo del sector textil. Actualmente la Salada es un conjunto de ferias, no es una sola, sino que son varias ferias con relativa autonomía. Ocupan un territorio de 20 hectáreas. Los siguientes números posiblemente estén un poco desactualizados porque las cifras de las que se tiene como un acuerdo son más o menos del 2012 y por experiencias propias en las ferias es posible que muchas de estas cifras se hayan modificado. Pero básicamente, entre las 4 principales ferias, que son Urcupiña, Ocean, Punta Mogote y varios paseos de compras y algunos puestos en la vía pública, reúnen unos 15.000 puntos de venta. Por día de funcionamiento de feria reúnen unos 50.000 visitantes, seguramente hoy deben ser unos cuantos menos. Generan trabajo directo o indirectamente unas 6.000 personas y abastecen otras 200 ferias de menor tamaño en el interior del país. Generalmente, si nos concentramos en algunas representaciones que comúnmente circulan, especialmente en la prensa y en el sentido común, quizás los aspectos más asociados a la feria tienen que ver con algunas cuestiones más de informalidad o incluso ilegalidad, como por ejemplo la falsificación de marcas, explotación laboral, ocupación ilegal del espacio público, evasión impositiva. Últimamente también tiene más relevancia, sobre todo desde mediados del año pasado, la conformación de asociaciones ilícitas. Esto en algún punto se relaciona, tiene ciertas influencias en los intereses desde una óptica más académica que aborda la feria. A grandes rasgos podríamos distinguir 2 grupos de investigaciones que abordan la Salada como fenómeno social. Por un lado podemos encontrar un grupo de trabajos que se enfocan principalmente en estas cuestiones vinculadas con un enfoque de informalidad y formalidad, o en algunos casos más específicamente ilegalidad y legalidad. Acá podemos encontrar los trabajos de Dewey, Jorge Osona también, los trabajos de Leticia Pogliaghi, entre otros. Por otro lado podemos encontrar un segundo grupo que se enfoca principalmente en abordar el fenómeno a partir de su dimensión productiva, esto es, a partir de la especificidad de las relaciones sociales que podemos encontrar al interior de las ferias, los diferentes roles y cuáles son las características propias, más allá de su relación con otros sectores de la economía más formalizada o de ciertas normas que son transgredidas. Mi proyecto de investigación se vincula un poco más con este segundo grupo. Para esta ponencia, como ya lo dije, me interesa particularmente cuáles son las estrategias de diferenciación que aplican los y las feriantes de Punta Mogote en relación a otros feriantes del mismo predio. Me concentré en Punta Mogote, por un lado para poder hacer abordable en el tiempo que dura el proyecto de tesis, pero también porque Punta Mogote tiene cierta representación mediática y política mayor que otros de los principales predios de la Salada como Urcupiña u Ocean. Además tiene cierta organización propia, mediática propia, tiene su propio... En su momento tenía su revista, actualmente sigue teniendo su programa de radio y página web propia. Eso ya le da cierta relevancia que quizás las otras ferias a nivel tamaño tienen, pero no mediáticamente. Bien, en cuanto a la metodología, me basé principalmente en entrevistas a profundidad a feriantes, principalmente feriantes que producen la mercadería que ofrecen en sus puestos, no ocurre esto en todos los casos, y también a entrevistas en profundidad y observaciones participantes durante días de funcionamiento de la feria. Yendo concretamente a estrategias de diferenciación, que me parece interesante para ver las posibles disputas internas dentro de la feria a nivel estético,
Me pareció interesante, y a nivel expositivo también, partir de aquellas cualidades que son más generalmente compartidas hacia aquellas que por ahí distinguen más a algunos feriantes que otros o son un poquito más específicas. Una de las primeras cualidades cuando conversando con feriantes acerca de atributos positivos que consideran que tienen son, bueno, uno de los más conocidos quizás, que no distingue a los feriantes entre sí, pero sí con respecto a otros espacios de comercio más tradicionales, son los precios que ofrecen. En sí, suelen atribuirse propiamente el hecho de tener precios considerablemente económicos. Si bien esto, es verdad, no distingue a los feriantes entre sí, porque es una cualidad comúnmente compartida y que no mencionan como propia, es interesante para tomar como base y caracterizar al espacio con respecto a otros posibles espacios de comercio. Más adelante, profundizando las entrevistas, otra cualidad que quizás también es bastante compartida, pero ya un poco más específica, generalmente mencionan precios y después mencionan calidad como siguiente cualidad. Esto ya es un poquito más específico, no mucho más, pero sigue siendo bastante específico para distinguir a los feriantes. Algunos feriantes incluso comparándose entre sí o comparándose con otros dicen que ofrecen productos por ahí un poco más caros que otros feriantes del mismo predio, pero de una calidad que amerita esa diferencia de precios. Generalmente cuando se les pregunta cómo definirían la calidad, en qué ven la calidad de los artículos que ofrecen, suelen referirse a los insumos, a los proveedores también, a veces como algo que uno considera que tiene que ver, pero desde el discurso son categorías distintas. Generalmente dicen que usan los mismos proveedores cuando los mencionan, de marcas de primera, por lo cual no habría diferencia con otros artículos quizás de mayor prestigio, pero de otros precios por ser comercializados en otros espacios. Y también a las cualidades de las prendas terminadas, sea las terminaciones, el estampado, el hecho de poder resistir a varios lavados también es mencionado por algunos feriantes. Bien, hasta acá tenemos precios como una cualidad ampliamente compartida, calidad como una bastante mencionada, pero ya un poquito más específica. El siguiente paso, nota al pie, esto es interesante. Estas cualidades, estos atributos que generalmente funcionan como estrategias de diferenciación, suelen ser acumulativos. Los que dicen calidad generalmente dicen precios antes. Y otra cualidad que me parece ya un poco más específica e interesante es la cuestión de la innovación. En varios casos, feriantes algunos lo mencionan como un requisito, otros como una cualidad, como un atributo positivo propio, es la capacidad de innovar. Cuando uno pregunta con mayor profundidad qué entienden por innovar o por qué innovar, muchas veces mencionan, es interesante, algunas cosas quizás se mencionaron en este espacio, el hecho de, por ejemplo, algo quizás típico de la moda, ofrecer novedades con frecuencia. No todos los feriantes lo mencionan, algunos de los que hablan de la capacidad de innovar hablan como que ellos se destacan por ofrecer novedades con frecuencia o como una necesidad, un modelo nuevo por semana tiene que haber, me dijo una feriante, por ejemplo. Otra cualidad en la que podrían observarse la innovación son en atributos de la prenda. Hubo un caso, por ejemplo, de un feriante que dijo que él quizás como riesgo tomó la idea de ofrecer prendas de vestir, más concretamente remeras que estuviesen rotas, y quizás eso fue replicado en otros casos, pero que en sí fue uno de los primeros en implementar esto y lo vio como una práctica que atribuía cierto valor a la mercadería que ofrecía. Y en tercer lugar, ya todavía dentro del marco de la innovación, algo que me pareció muy interesante como una de las estrategias para diferenciarse dentro de la innovación está en las cualidades estéticas de los propios locales. Voy a tratar de caracterizar el espacio un poco sintéticamente. El espacio de Punta Mogote abarca una manzana con alguna excepción de locales que están afuera, que se consideran independientes de Punta Mogote, pero internamente ocupa básicamente una manzana. Hay dos pisos, la planta baja y el primer piso. La mayoría de los locales de ropa están en el primer piso arriba. Hay algunos locales de calzado de un espacio mucho más chico. Está el patio de comidas y hay un estacionamiento que cumple un rol central porque la mayoría de los clientes que son el principal objetivo de la feria en sí, Punta Mogote y La Salada como negocio, son los clientes mayoristas que vienen del interior. Generalmente son comerciantes que son revendedores. La mayoría de los comerciantes mayoristas llegan a Punta Mogote en ómnibus a través del estacionamiento e ingresan a la parte principal, a la planta baja donde están la mayoría de los locales de ropa, a través de las escaleras mecánicas. Por lo tanto, la zona de las escaleras mecánicas tiene un valor funcional de entrada. Hay un mayor acceso a los clientes y por ende un mayor acceso a las ventas. Ahora, alrededor de esta zona suelen concentrarse ciertos locales particulares que tienen
mayores atributos de diseño, pero alejándonos un poco de la zona de las escaleras mecánicas, que se ubica entre los pasillos hay 9 pasillos, del 2 al 10, se ubica entre los pasillos 6 y 7 en los primeros locales. Perfecto, gracias. No, creo que vengo dentro de todo bastante bien. Bien, en esta zona se concentran ciertos locales que llevan más tiempo, presentan muchas de estas cualidades sumadas a ciertos atributos dentro del propio local. La mayoría de los locales, no los que suelen estar en esta área, cercana a las escaleras mecánicas, son bastante genéricos, la mayoría. O sea, Punta Mogote como espacio es una mezcla entre un estacionamiento y un supermercado, digamos. La mayor parte del predio tiene un techo que es de losa, una iluminación más bien tenue, y los compartimientos entre puesto y puesto son parecidos por el tamaño no son 2 centímetros por 2 centímetros y 4 de altura, pero tienen entradas similares a donde uno estacionaría el auto, salvo una zona que tiene quizás estructuras metálicas. Más allá de eso, una mesa y quizás la mercadería en exhibición, más allá de la mercadería ofrecida, no presentan grandes distinciones entre sí, salvo ciertos locales que tienen un mayor trabajo de diseño. Mayor trabajo de diseño pueden ser varias cosas, e incluso a veces algunas, a veces todas juntas. Van desde algún cartel que menciona el nombre de la marca propia, a veces son carteles impresos tipo ploteado, o pueden ser también carteles incrustados, digamos, con mayor trabajo de diseño incluso, mayor elaboración. A veces incluso los interiores pueden presentar mayor iluminación o menos incluso, pero a propósito, con luces o efectos como de discoteca, según el caso. Pueden tener ciertas decoraciones más elaboradas, como barras de madera o cuadros de madera, que suelen distinguir a esos locales. Ya visualmente uno como observador presta una mayor atención, digamos, o captan más rápidamente su atención, si bien lo correcto es tratar de no perderse de los otros tampoco. Una de las últimas que se encontraron hasta ahora formas de distinguirse es atribuyendo un valor de diseño a los locales. ¿Qué pasa? Cerca de las áreas de la escalera mecánica, ya de por sí hay varios de estos locales, quizás no ocupen un espacio tan grande, pero los hay. Y hay incluso, además de la funcionalidad de este espacio y de los locales mismos, que a veces llevan una mayor trayectoria, ya en general son marcas propias, tienen logos con el nombre de la marca y los carteles mismos. La zona en sí se distingue un poco, la iluminación es bastante mejor, es más luminosa, hay mayor iluminación, mejor dicho. El piso no es de losa, sino que hay unas baldosas y unos mosaicos que son más fáciles de definir, mucho más chicos, y se concentra, bueno, por todos estos motivos, un mayor caudal de gente. Algo que me pareció interesante, con esto de ir cerrando, es que varios locales que fui conociendo presentaban esto es perfecto, creo que vamos bien. Sí. Varios de estos locales que fui descubriendo, digamos, que tenían un mayor atributo de diseño, a veces ocupaban incluso el espacio de 2 locales comunes, carteles con nombres de la marca, decorados internos dentro de las paredes, a veces decorados externos también, como barras de metal, mayor iluminación, a veces música propia, a veces oscuridad adrede, digamos, con ciertas luces. Muchas veces es fácil encontrarlos en las áreas centrales, cerca de las escaleras, pero a veces hay algunos que están más bien alejados, y entrevistándolos sobre esa inversión de diseño que aplicaban a sus locales, me resultaba bastante interesante, quizás ya en un segundo nivel, analizando un poco más las entrevistas, cómo describían esa estrategia. Por un lado, un caso particular de un feriante que había tenido ciertos estudios de marketing y de comercio, y lo pensó casi explícitamente como una estrategia, según su testimonio por lo menos, de que si se destacaba, le permitía vender su mercadería a precios mayores que otros locales que quizás vendían lo mismo, pero sin ese trabajo de diseño. En otros casos, como un aspecto interesante que quisiera seguir profundizando, lo consideraban como un gusto propio, como yo quiero trabajar en un local así y lo hice porque me gustaba, o porque se sentían más cómodos, o en un caso porque le gustaba quizás cierto ambiente de la música, la noche, las discotecas, y lo ambientó de esa forma. Como repercusión consideraron que terminó gustándole a la gente, pero no siempre fue pensado a priori, al menos en los discursos de las personas entrevistadas. Y es interesante pensar que estos locales, además de situarse lejos de esa área central, cuyos puestos son menos económicos, mucho más caros, mucho más costosos, en sus percepciones acerca de si había espacios que fueran más convenientes o menos convenientes en Punta Mogote, reconocían el área central como un área mucho más mejor, más prestigiosa, más conveniente por el caudal de clientes. En estos 3 casos era interesante cómo sostenían
que aún habiendo zonas mejores que otras, el hecho de vender un buen producto bien presentado hacía que uno de todas formas fuese conocido. Y se me ocurrió, esto lo quiero seguir profundizando, pensar esto a partir de una estrategia quizás de disputa, digamos. O sea, habiendo un centro que es reconocido incluso por ellos, pensarlo como una generación de otros espacios alternativos que también puede ser visiblemente llamativa, digamos, que también ese intento de construcción de prestigio podría ser identificable desde un punto de vista observable o visual. Creo que esto es todo. Gracias, Juan. Muchas gracias por el espacio.